donde el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mirar en silencio ya no es suficiente. Debemos alzar la voz como trompeta y anunciar la pronta venida del Señor, si no, las piedras hablarán. Con ustedes, el programa La Voz del que ve. Buenas noches, mis queridos hermanos. Siendo las 10:33 de la noche, comenzamos con nuestro programa podcast y en vivo a través de Facebook, Spotify, iVoox y también YouTube, en nuestro programa La Voz del que ve. El día de hoy, la temática, y quizás pusimos un tema un poco sensacionalista, pero también era para poder llamar la atención. Le pusimos por título Vendedores de humos. También podríamos poner otro título anexo que podría ser Vendedores de ilusiones, vendedores de alarmismos. ¿Cuánto título se nos podría venir a la cabeza? Pero realmente encontré lo mejor justamente el vendedor de humo, porque el humo es algo que no lo podemos agarrar, se disipa con el tiempo, se va, ¿cierto? Y finalmente el humo muchas veces tiende a esconder las cosas importantes, cuando no nos deja ver, cuando no nos deja mirar las cosas que realmente importan. Vamos a hablar justamente el día de hoy y como invitado especial al programa del día de hoy nos acompaña nuestro querido hermano Moisés Chávez, de acá de la ciudad de Iquique. Vamos a pedirle que salude. ¿Cómo estás, Moisés, el día de hoy? Un saludo a todos los hermanos Jerry y también a todos los hermanos que nos escuchan a esta hora para conversar, ¿no es cierto?, acerca de un tema que realmente ha llamado la atención. Si se escucha bien, nos van confirmando entonces que se va escuchando todo bien, los volúmenes, sino para ir haciendo algunas correcciones en el camino. Y desde ya vamos, como hoy día es un poco más espiritual el tema, vamos a comenzar con una corta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos que puedas iluminar nuestras mentes este tema que vamos a tener, estas noticias que vamos a abordar, y que pueda quedar, cierto, un buen sabor de boca a los hermanos a fin de poder ser edificante para sus vidas. Quédate con nosotros, te lo pedimos, y que tu Espíritu Santo esté en este programa, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. De esta manera, entonces, Amén. Comenzamos. Vamos a hablar justamente, como les decía, saludos Cici Pérez Osorio. Tenemos nuestro teléfono, también está el teléfono por si quieren mandar algún mensaje, saludo o alguna opinión al final del programa, si es que nos da un poco el tiempo. Vamos a tratar de estar terminando 11:30 más tardar, porque es un tema bien largo. Pero justamente el día de hoy vamos a hablar de los predicadores que ponen fechas para eventos o para la venida del Señor. Por eso le llamamos, como le decía, vendedores de humo, porque finalmente vamos a revisar el día de hoy algunas noticias que traen graves problemas a los hermanos que quieren esperar realmente la venida del Señor Jesús. Queremos entrar y analizar. Si es que tienes alguna posición a favor, vamos a pedir justamente de que puedas escuchar todo el tema, todas las cosas que vamos a contar el día de hoy, y después al final podemos, ¿cierto?, a través del chat, a través de los mensajes de texto, podemos interactuar. Entonces, para hacer una recapitulación un poco de los predicadores que están sonando hacia último, traté de llegar hasta no tan lejos en la historia, en el tiempo de aquí de Sudamérica, sino hasta el 2011, si no me equivoco. Pero nosotros sabemos que a través de la historia han habido muchos predicadores que se han equivocado, que han puesto fechas, se han retractado, otros que han perseverado en este tema de poner fechas. Y justamente queremos hacer como un recuento histórico de los más importantes en el último tiempo. Queremos partir con Víctor Sanvicen. Él es un predicador de España, es muy conocido en internet. Tiene algunos temas que debo reconocer son bastante buenos. Por ejemplo, yo me miré
donde explicó el porqué del obelisco en la tumba de Ellen White, donde él obviamente de una manera contundente explica que no es masona, que no hay nada raro, que no es un obelisco, ¿ya? Pero lamentablemente hace muchos ya años viene predicando la fecha del 2031, ¿ya? Porque él cree justamente en la profecía de los 6000 años. Hizo sus cálculos y llegó a la fecha del 2031, ¿cierto? Tenemos otro predicador, este fue conocido por acá, por estas zonas, que es Cristian Silva. No sé si todavía se acuerdan de él. Él puso por fecha el 15 de octubre del 2011. Para llegar a esa fecha usó el tema de los jubileos, las semanas rituales, con interpretación errónea, se apartaron del adventismo. Tenemos otro caso que es Ray Dixon, que puso por fecha 24 de octubre del 2016. ¿Ok? 24 de octubre del 2016. No fue muy conocido por estos lados, pero fue más conocido quizás por Centroamérica y otros lados. Tenemos también acá en Chile nuestro propio predicador que pone fechas. ¿Ya? No sé si ustedes lo conocen. Saludamos a todos los que están por chat. Este es Marcos Pozo. Tuve el agrado de conocerlo antes de que empezara a poner fechas. Era un predicador, digamos, bastante fervoroso, pero en el camino se fue desviando hasta... saludamos a mi querido hermano Diego Rivera. Hasta que pone fecha, este ya es bastante lejano, pone fecha del 2043. Cree en los años jubileos, el calendario profético, y está generalmente promocionando ciertas fechas, ciertos eventos, y es bastante sensacionalista, genera mucha división y ataca mucho a la iglesia. Podría hablar mucho de Marcos Pozo ya que lo conocí, pero no es el objetivo de este programa. Lamentablemente él, no quiero juzgar motivaciones, no podemos hacer eso, pero se ha desviado bastante de la doctrina en muchos puntos. Él inclusive agregó a esta fecha del 2043 el guardar las fiestas solemnes. ¿Ya? No sé si me sigues, mi querido hermano Moisés, ¿estás ahí? Sí. Sí, aquí estoy. Ok, entonces está todo bien en el audio. Este predicador que voy a nombrar, voy a pedir disculpas de antemano, yo sé que es muy querido, pero no ha puesto fechas. Ojo, voy a dejarlo bien en claro, no lo malinterpreten. No ha puesto fechas. Ojo, repito nuevamente, no ha puesto fechas. Es el predicador Walter Bate, ¿ok? Él no ha puesto fechas, lo ha dejado muy en claro, pero se ha estado últimamente deslizando y ha estado dando sus opiniones en el tema de la interpretación de que cree en la semana milenial. Es decir, que la tierra, que Cristo va a llegar cuando se cumplan esos 6000 años, que no sabemos, ojo, él dice que no sabemos cuándo podría ser esto, pero me llama mucho la atención de sus comentarios, debido a que para poder creer en la semana milenial de los 6000 años hay que desfasarse bastante de la interpretación histórica de la Biblia. Hay que empezar a especular, como se dice, a caer un poco en el tema de la especulación. Y él es un predicador que se documenta bastante en sus temáticas. Y me llama la atención justamente que haya vertido esas opiniones y generó confusión, porque algunos estaban diciendo justamente que él estaba poniendo fechas y cosas similares, pero debemos recordar que él no ha puesto fechas, ¿ok? Él no ha puesto fechas. Vamos a justamente... se nos cayó, por lo visto, la transmisión de YouTube. Tuvimos algún problema. Vamos a dar un poco de tiempo a los hermanos para que se reconecten. Tuvimos un pequeño brinco de la conexión. Después el audio final lo vamos a pegar, mis queridos hermanos. Vamos a pedir justamente de que puedan orar por estas conexiones para que no se caiga
y justamente podamos estar transmitiendo todos juntos. No sé si se habrá cortado en Facebook, ¿ya? Pero ya estamos de nuevo aquí en la transmisión, ¿cierto? Entramos al nuevo enlace. Cuando se cae o se corta la transmisión, genera un nuevo enlace. Después vamos a pegar este programa y va a quedar en un solo enlace. Pero desde ya les pedimos disculpas, son algunos temas técnicos y no está bajo nuestro control. Justamente nos escribe nuestro hermano Ángel Apocalipsis, dice que no le gusta que a Satanás que toquemos estos temas y molesta un poco la conexión. Ya llevamos 5 minutos en el nuevo enlace. Lamentablemente vamos a pedir a los hermanos que puedan postearlo en Facebook, ya si es que se cortó, y puedan justamente compartir el enlace. Teníamos recién 18 personas conectadas y tuvimos este brinco de conexión. Es una lástima, de verdad, pero vamos a, ¿cómo se dice?, a seguir con el programa, ¿ok? Vamos a tener al final, si es que nos queda más tiempo, justamente preguntas. Pero queremos seguir porque el tema no es centrarnos en estos predicadores. Ojo, el tema es mucho más profundo el que vamos a tocar el día de hoy. Para que estén al tanto, nos gustaría tocar en otra área el tema de los 6.000 años mileniales en un programa que tenemos que es de estudio bíblico, porque requiere mayor profundidad, que se llama Prisma Bíblico. Vamos a programar un prisma bíblico, vamos a hacer este estudio, justamente cuál es la temática bíblica, cómo podemos interpretar este tema. Pero de esta manera, como estábamos hablando de nuestro querido pastor, predicador, hermano Walter Bay, nos pareció extraño que presentara estas especulaciones, ¿ok? Pero ahora queremos profundizar en la noticia propiamente tal, porque esta no es la noticia, pasó algo muy grave a nivel mundial y es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Ya? Estamos haciendo un repaso de los predicadores que han puesto fechas o han especulado con fechas de eventos que han sido conocidos aquí en Sudamérica, ¿ok? Tenemos entonces, vamos a seguir este sistema un poco de lo que hemos venido hablando de estos predicadores. Como acá en Chile hay una palabra que se llama tirar al tuntún. No sé si hay algún hermano que es de otro lugar, pero tirar al tuntún es tirar muchos pronósticos, muchas fechas, muchas, ¿cómo se dice? Adivinar o profecías, si le podemos llamar. Pero de tantas que lanzamos, en alguna le vamos a ir medio achuntando, como se dice, acercándonos un poco. Eso nos recuerda a personas como Haroldo Maciel. Los que están en Chile acá lo conocen un poco. Son unos personajes acá en Sudamérica que intentan adivinar dónde van a ser los temblores. Pero ellos entregan un montón de estadísticas y lugares y bastante amplios. Por ejemplo, van a decir que hay un temblor que va a ser entre Arica y Santiago, grado magnitud 3, magnitud 7, y obviamente aquellos que conocen la zona sísmica de Chile saben que lo más probable es que dentro de esa semana que él indica va a haber un temblor. De hecho, yo les voy a contar, yo soy de acá de Iquique, Chile, y hemos tenido temblores toda la semana. O sea, es muy fácil decir va a haber un temblor esta semana en Iquique, y efectivamente es común que todas las semanas tenemos un temblor. Entonces este sistema del tuntún, de estar tirando fechas y si me equivoco, tiro otra fecha, y si me equivoco, tiro otra fecha, en algún momento alguna fecha va a estar cercana, y justamente cuando se acercan a estas fechas, la gente cree y finalmente ganan popularidad. De hecho, con esto que está pasando de la pandemia, más de algún predicador que anduvo diciendo que en el 2019, 2020 iba a pasar algo, y tiene que haberse hecho bastante famoso. Pero debemos observar la consistencia en el tiempo. Si realmente es una información especulativa o una información real que podemos confiar, bíblica. Debemos nombrar esta noche, y voy a pedir de nuevo, no se vayan a enojar, pero tengo que nombrarlo, que de estos personajes que han causado bastante controversia, y yo puedo decir ya daño dentro de la iglesia, es el pastor David Gates, ¿ya? Él ha usado continuamente la especulación de textos bíblicos, generando
muchas veces paralelos en textos que no permiten generar paralelos, ¿ya? Son paralelos que no están avalados justamente por la sana interpretación bíblica, y él genera estos paralelos. De la misma manera, usa citas del don profético para apoyarse, pero descarta otras citas que rechazan lo que él dice. Tomamos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos conviene, y hacemos toda una explicación así de por qué no, esas citas no hay que tomarlas o no significan eso realmente. Entonces, él utiliza bastante este sistema. Además, suele fundamentarse en sueños y visiones. O sea, sus afirmaciones no son netamente bíblicas, sino que siempre dice que el amigo de un amigo me entregó un documento, que un amigo mío tuvo un sueño y me entregó, pero no hay algo que usted pueda decir escrito está, ¿cierto? Y eso es triste justamente. Nuestro hermano Diego Rivera, que está junto a nosotros siguiéndonos, es triste porque él tiene una obra con los aviones, Misionero, muy buena, pero está empuercando y finalmente está desviando a personas de lo que realmente edifica. Ojo, de lo que realmente edifica. Por algo le pusimos al tema vendedores de humo, porque nos distraen de las cosas que edifican, ocultan las cosas que realmente son importantes. Vamos a nombrar algunas cosas que ha dicho David Gates, porque sé que es uno de los más famosos en el momento. Él profetizó 7 años de abundancia y 7 años de escasez, desde 2001 al 2008 y desde 2008 al 2015. Y nosotros podemos decir que rotundamente se equivocó. Se equivocó. Porque la burbuja, ¿cierto?, de las .com que estalló en el 2008 duró poco y las bolsas no se desplomaron y no se cayeron, ¿cierto? Después estuvo diciendo que las bolsas se iban a desplomar en el 2015. Yo casi caigo, debo confesarle, porque había bastante evidencia de que las bolsas se iban a caer, pero no se cayeron. ¿Se dan cuenta? Entonces, especulamos y debemos cuidarnos de eso. Habló de ley marcial, habló de colapso mundial de la economía. Ahora está hablando de que Cristo viene antes del año 2031, ¿cierto? Esto lo dijo antes, porque él ha ido mutando estas interpretaciones y estas fechas. Después habló de una ley dominical en el 2019. Ahora está hablando de que el fin del mundo viene en el 2027. O sea, ¿se dan cuenta? Tira una fecha, se equivoca, tira otra fecha, se equivoca, tira. En vez de decir, me equivoqué, mi sistema de interpretación no es bíblico, sigue poniendo fechas. Lo último, yo creo que podríamos hacer un programa de esto, pero no nos vamos a espaciar. Tengo material, mucho de este material. Ahora está diciendo que en septiembre del 2020 va a estallar una rebelión en Estados Unidos, una guerra civil, y que finalmente en diciembre vamos a tener, como dicen, prácticamente el fin de Estados Unidos y una tercera guerra mundial. No especifica, dice cosas muy ambiguas, conflictos con China, Rusia, pero finalmente es lo que él está apuntando. Y debo recordar que él dijo que el comienzo de los vivos comenzó en el año 2011, con el ataque de las Torres Gemelas. O sea, vamos viendo de que esto no es nuevo en él. Entonces, ahora queremos explicar un poquito cuál es el mal que sufren estos predicadores, ¿ok? Sufren del mal que hubo un predicador, un escritor adventista muy famoso que lamentablemente en sus últimos años lo empezó a sufrir. Yo le llamo el síndrome de Urias Smith, ¿ok? Yo sé que algunos se me van a enojar con esto, pero hay que entender que las personas no son perfectas, ¿ok? Y los pioneros tampoco fueron perfectos. Debemos recordar la historia de A.T. Jones, ¿cierto? Y Waggoner, que se desviaron al final, siendo que fueron grandes lumbreras en el tema de justificación por la fe. Entonces, Urias Smith empezó a entrar en un problema que Jaime White lo advirtió antes, que él miraba mucho los eventos que sucedían en su tiempo, y luego que él veía los eventos que estaban sucediendo, trataba de ir a la Biblia para ver si estos estaban en la Biblia. Y no como los pioneros originales lo habían hecho, que ellos iban primero a la Biblia, ¿cierto? Con el sistema de Miller, el sistema histórico, y después miraban si en la historia se habían cumplido tal como lo habían dicho la Biblia. Él empezó a invertir el sistema.
como decían por ahí, el futurismo, mirar cosas que están sucediendo y sucederán, y no el sistema histórico. Voy a citar la página 32 del trabajo del doctor Daniel Mora, del Seminario Teológico Adventista de Venezuela, que resume bastante interesante este problema que empezó a generar Urias Smith. Dice, Urias Smith tuvo la misma posición escatológica que el resto de los pioneros adventistas. Ojo, si se me cae la señal, avisarme, ¿cierto? Y invitar a los hermanos y compartir en sus redes sociales. Dice, repito, Urias Smith tuvo la misma posición escatológica que el resto de los pioneros adventistas, incluyendo a Jaime White. Aunque hacia mediados de 1857 comenzó a cambiar su punto de vista en cuanto al concepto del Armagedón que tenían los pioneros originalmente. La posición de los adventistas entre la década del 1850 y el 1860. En cuanto a Daniel 11, sostenía que el papado era el último poder. Sin embargo, en 1867, Smith señaló: Gribaldi está decidido a obtener la posición de Roma, el poder temporal del papado, el cual, si se le quita ahora, probablemente nunca lo volverá a revivir. De esta forma comenzó a introducir a otro poder en paralelo al papado. Todos los ojos están mirando hacia los dos grandes sistemas falsos de religión, el papado y el maometismo. Es evidente que estaba sacando estas conclusiones por las noticias que provenían de Europa. Ahí está entonces el trabajo. Me dicen, parece que se volvió a cortar. Vamos a revisar. Ustedes me van escribiendo, vayan haciendo retroalimentación, me van escribiendo de que si se escucha, si se ve, ¿cierto?, correctamente. Seguimos entonces, esto lo encontramos en Urias Smith, The Hour of no sé cómo se pronuncia en inglés, creo que es Expectation, que apareció en Revival Herald 5 de noviembre de 1867. Ya todas las fuentes, para los hermanos que son más estudiosos, lo pueden encontrar en nuestro Patreon. Todos aquellos que les gusta tener las fuentes, colocamos todas las fuentes en nuestro Patreon, pueden ayudarnos, ¿cierto?, con módicas donaciones, ¿cierto?, de $3 en arriba. Van a tener todos los materiales que usamos para hacer nuestros programas. Entonces, seguimos con esto que estábamos hablando de Urias Smith. De esta manera bien podemos citar a Jaime White. Vamos a citarlo de manera literal, ¿cierto?, para responder un poco al espíritu que se está moviendo con estos predicadores, que especulan con el futuro, mirando los eventos que suceden e intentando, luego de que ven los eventos, ¿cierto?, proyectarlos en la Biblia, o sea, tratar de calzarlos como a la fuerza con la interpretación bíblica. Vamos a citar una parte de la Revival Herald del 29 de noviembre de 1877, en un artículo que se llama Profecías incumplidas de Jaime White. Dice: después de la derrota de Francia ante Prusia y el Tratado de Frankfurt en 1871, Smith comenzó a argumentar que el papado no podía ser el poder final de Daniel 11 del 40 al 45. Al publicar su libro sobre Daniel y Apocalipsis, llegó a fijar la posición que Turquía era el último poder y no el papado, lo cual se puede ver en su afirmación de que, cita Jaime White, el intento que algunos hacen de introducir al papado aquí es tan completamente errado que su consideración no necesita detenernos. Sin embargo, Jaime White comenzó a responder a las argumentaciones de Smith, publicando algunos artículos al respecto. En 1877 escribió: están los que piensan de la verdad futura. Repito, dice, están los que piensan de la verdad futura más que de la verdad presente. No ven sino poca luz en la senda en la que caminan, pero piensan que ven gran luz delante de ellos. Las posiciones tomadas sobre la cuestión de Oriente se basan en profecías que aún no se han cumplido. Aquí debemos ir con cuidado y tomar la posición con cuidado, no sea que nos encontremos removiendo los hitos completamente establecidos en el movimiento adventista. ¿Se dan cuenta?
O sea, esto es de que están mirando más hacia el futuro que la verdad presente que está brillando sobre nosotros el día de hoy. Por algo le decíamos vendedores de humo, porque no nos dejan mirar la verdad presente. Y empezamos a ver verdades futuras que el Señor no nos ha preparado, quizás muchas veces ni siquiera entender, ¿cierto? Aquí hay algunos errores justamente, porque muchos toman a Uriah Smith como autoridad que representa a todas las voces de los pioneros. Y aunque debemos reconocer que el libro de Daniel y Apocalipsis que escribió Uriah Smith históricamente para entender el movimiento adventista, ¿cierto? Las interpretaciones de Daniel 8:14 son muy buenas, no podemos tomarlo como infalibles. El único que es infalible es la Biblia, y si lo miramos de esta manera, para aquellos que creen en el don profético, la autoridad de un profeta, es decir, Ellen White, los pioneros no son infalibles. De esta misma manera también otros en el presente toman los escritos de Guillermo Miller y están reviviendo profecías como la de los 7 tiempos, las profecías del 25-20, ¿cierto? Y están tomando esos escritos, siendo de que ya para el 1900, en todos los diagramas proféticos adventistas, no existía las profecías de los 2520, ¿ya? O la profecía 25-20 que se está predicando, y muchos predicadores lo están predicando el día de hoy, ¿ok? Y eso debemos tenerlo claro. Aquí me gustaría justamente, tenemos y comenzamos, para aquellos que se sumaron en la transmisión, comenzamos dándole la bienvenida a nuestro hermano Moisés, que es el que nos va a ayudar un poco con el tema espiritual, doctrinal, al entender o cómo debiéramos entender los textos bíblicos que acabamos de revisar, que muchos predicadores están viendo, las profecías de las 25-20, citar fecha, qué dice Ellen White, qué dice la Biblia. Entonces me gustaría dejar con ustedes al hermano Moisés. Hermano Moisés, nos gustaría que nos compartiera un poco sobre la temática. Bueno, la verdad que lo interesante de Pippinger es que realmente cae en lo que es el asunto de la especulación. ¿Ya? Pero hay claros textos dentro de la palabra de Dios que nos advierten sobre esta, podríamos decir, entre comillas, teología especulativa, que no tiene base bíblica realmente. Por ejemplo, nos encontramos con el texto en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39, en alusión a, por ejemplo, la segunda venida. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Claramente el Señor Jesús, ¿no es cierto?, empieza a advertir de un evento ¿no es cierto?, de alcance cósmico, que es la segunda venida, en cuanto a que el día y la hora nadie lo sabe. Marcos capítulo 13, versículo 32-33, también nos dice algo muy similar, dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, Pippinger en su momento dijo que él no estaba poniendo una fecha, un día, un año para la venida de Cristo, pero él se aventuró a decir que para el día 18 de julio de este mes, y según la noticia que tengo delante de mí, del periódico de Tennessee, ¿no es cierto?, él había dicho que desde la facción, desde el Islam, iba a arrojar una bomba nada menos que nuclear, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, y que él tenía cómo demostrar o tenía evidencia de que sus conclusiones lo llevaban a ese punto. Bueno, como ustedes saben, el 18 pasó y no ocurrió nada, precisamente porque él estructuró, ¿no es cierto?, toda su postura, ¿no es cierto?, toda su interpretación a base de la especulación. Sin embargo, tenemos claras referencias en la palabra de Dios, como le decía inicialmente hablando, de advertirnos. Por ejemplo, tenemos también 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20, donde dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero es muy interesante lo que dice el versículo 20.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o de interpretación personal. ¿Ya? El comentario bíblico adventista al respecto dice, es decir, propia o personal, entre comillas, lo cual se refiere al profeta que originalmente dio la profecía. El profeta era el vocero del Espíritu Santo y por eso estaba bajo la conducción divina. No debía introducir sus propias ideas en los mensajes que eran dados para beneficio del pueblo de Dios. Este principio es cierto en el estudio de las profecías. El lector debe esforzarse por comprender el significado que el Espíritu Santo quiso dar a los pasajes que estudia. Pero cuando uno cae en esta clase de especulaciones, ¿no es cierto?, elucubrando, punto, una maraña, ¿no es cierto?, que lo lleva a hacer declaraciones de la naturaleza como lo hizo Jeff Pippinger, claramente está condenado al fracaso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y me gustaría también leer con ustedes alguna cita, no sé si para que ustedes tengan claro que incluso el grave problema que él gestó, que lo vamos a ver en el punto más adelante, sobre las consecuencias de tener una actitud así y cómo afecta esto, ¿no es cierto?, al mensaje del tercer ángel que proclamamos en nuestros días. Vamos a profundizar un poco más esa noticia y al final vamos a hablar de las consecuencias, que ese es el plato de fondo de este tema. Así que, hermano Jerry. Ok. No sé si vas a tomar alguna de las citas de eventos de los últimos días, alguna cosa como para dejarle a los hermanos. Bueno, hay unas citas muy interesantes de la mensajera del Señor que nos advierten sobre el problema de fijar fechas. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506, en la versión en inglés, estoy leyendo la traducción. Dice, muchos que se han llamado a sí mismos adventistas han sido fijadores de tiempo. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han repetido varias veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales, aludiendo a la segunda venida, ¿no es cierto? Después dice, usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2, 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. ¿Por qué traigo esta cita a colación? Porque claramente Elena de White advertía acerca de poner fechas, ¿ya? Y una cita más que es muy interesante y aludiendo a lo que usted decía, a una acotación, sí, Elena de White no era infalible. Único infalible, dice ella, es el Señor. Él es el único infalible. Ya una aclaración. Y lo otro que quiero leer es acerca de la verdad presente. Dice en Revian Herald del marzo 22, año 1892, párrafo 3, dice, en vez de vivir en expectación de alguna ocasión especial de emoción, nosotros tenemos sabiamente que mejorar las oportunidades presentes, haciendo aquello que debe ser hecho en orden que almas sean salvadas. Y eso no se logra poniendo fechas especulativas a través de interpretaciones personales o privadas. Amén. En el documento que vamos a dejar como fuente, como le digo en Patreon, hay muchas más citas, pero me gustaría leer una más que me parece interesante, que está Mensaje Selecto, tomo 1, página 220. Porque generalmente muchos hermanos escuchan estos predicadores, ¿cierto? O el tema de las fechas, porque creen que puede traer un reavivamiento espiritual a la iglesia y que hay una obra especial que hacer, ¿cierto? Pero en esta cita dice, el Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. Que el mensaje, pongan atención a esta parte, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y no necesita de poner fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Es decir, que realmente en la labor que tenemos como adventistas del séptimo día,
no es necesario introducir el tema de las fechas. No va a ser nunca más una prueba, ¿cierto? Hay muchas más citas, los podemos invitar a que puedan revisar eventos de los últimos días, la página 34 y la misma página 220 más abajo, tienen más información. La hermana White es categórica al hablar de que no es necesario. Eso no va contenido dentro de nuestra misión. Ahora vamos a profundizar justamente el tema de Jeff Pippinger, que ese es el plato de fondo. Voy a mostrarles en pantalla, ¿ya? Pero voy a hacer una introducción. Me gustaría hacer una introducción porque como este tema lo vamos a hablar a profundidad, no quiero sonar de que estoy hablando sin conocimiento de causa, ¿ya? Tuve el agrado de conocer a Pippinger antes de que cayeran estas posturas. Estamos hablando hace ya año 2004, 2005, mucho tiempo atrás. Y él era un buen predicador que llamaba al reavivamiento, al entregar el corazón a Cristo, y obviamente predicaba las profecías de Daniel y Apocalipsis. Posturas que obviamente tenían sus matices personales, pero no eran muy distintos a lo que la iglesia predicaba. Pero me pareció algo muy interesante de lo que hablamos al principio del audio. Saludos a Refugio Mental, que está conectado el día de hoy. Justamente algo que me llamó la atención cuando yo lo escuché era que tomaba el libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith como autoridad final de todo lo que tocaban los pioneros, de todo lo que creían. Entonces yo me acerqué a conversar con él, a hacerle estas consultas y estas preguntas, y le dije, ¿tiene alguna evidencia de que los pioneros todos, de manera uniforme y mayoritaria, creían todos los puntos de lo que sostenía Uriah Smith? Y de esa manera esperaba justamente algún documento, alguna sentencia, algún librito, algo como para revisar. Y prácticamente él cerró su puerta a la pregunta, sino diciendo de que esa era la postura de todos los adventistas. O sea, pioneros adventistas, digámoslo así. Me quedé con la duda y después empecé a estudiar si realmente era la postura de todos y efectivamente pude corroborar de que no era la postura de todos, de que había una amplia variedad en algunos temas y que obviamente hay muchos temas que nosotros sabemos que son fijos como los hitos adventistas, las 2300 y muchas otras cosas más, pero algunos temas, por ejemplo, que contenían Daniel 11, Daniel 12, estaban abiertas a la discusión todavía en su tiempo. No había esa uniformidad. Y hemos visto vez tras vez, y no solamente con él, con Jeff Pippinger, de que se levantan predicadores que dicen afirmar algo, pero no muestran documentos, no muestran escritos. Ya todo este programa, como les digo, todo tiene fuentes, porque me gusta trabajar con un escrito con las noticias, con las citas, con los documentos que tuvimos que leer por ejemplo, de teología, para que se pueda corroborar que las cosas que decimos son tal como las decimos. Por ejemplo, recuerdo, no es por ensañarme, mis queridos hermanos, pero recuerdo a pastor David Gay que citó un tema de los ovnis y habló de que tenía los documentos y jamás mostró los documentos. Mandó a buscar a internet y busqué por todo el internet y no encontré dichos documentos. Entonces, si los documentos uno los tiene, ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no trabajarlos? ¿Por qué no ponerlos sobre la mesa, compartirlos? Justamente porque se quiere generar expectación, sensacionalismo. Vamos a revisar entonces la noticia dada esta introducción. El 18 de julio, de hecho días antes, ojo, salió un escrito, una publicidad. Vamos a mostrar un poco el artículo. Aquellos que están siguiéndonos por YouTube van a poder ver la página. Este es el artículo, una copia que apareció en el Daily Mail de Inglaterra. Pero es una investigación del artículo que apareció en el diario de Nashville, Tennessee, donde aparecía, voy a mostrarles la imagen, una publicidad pagada por el Ministerio Futuro de América, que es el ministerio de Jeff Pippinger,
donde decía, tal como estaba adelantando mi querido hermano Moisés, de que iban a estallar una bomba nuclear en Nashville. Y que esa bomba nuclear iba a ser puesta por islamistas. Disculpen que tenga que hacer la pausa porque si no puede que me bajen la señal. Porque se puede tomar como islamofobia. Entonces, este tema del diario, cuando salió, cruzó el continente. De hecho, fuimos citados los adventistas del séptimo día hasta por la cadena Al Jazeera, criticándonos o criticando a este ministerio de sostén propio, que se hace llamar así, de islamofobia. Entonces, voy a leerles un poco el artículo traducido que aparecía aquí en el Daily Mail. Ustedes pueden buscar en internet, usen las palabras claves ataque nuclear, ¿cierto? Nashville, Tennessee, futuro de América, en inglés, y le van a aparecer las noticias y los enlaces porque internet en las páginas, el CNN, Fox News, Daily Mail, la cadena Al Jazeera y otros más, inclusive en español, hicieron mención. Y lamentablemente quiero leerles justamente la mención, ¿ya? Porque es como un poco vergonzoso esto que sucedió. Dice: el periódico Tennessee inicia una investigación después de imprimir un anuncio horrible de la página completa que afirma que habrá un ataque nuclear por el Islam detonado en Nashville el 18 de julio. El anuncio pagado apareció en las ediciones del domingo Tennessee del grupo Future of the America, ¿ya? Aquí le vamos a poner de seudónimo al presidente, el presidente Zanahoria, también para que no me bajen la publicación, no me quiten la monetización. Afirma que el presidente Zanahoria es el presidente final de los Estados Unidos. Comienza afirmando que un dispositivo nuclear sería detonado en Nashville y que el ataque se llevaría a cabo por intereses inespecíficos del Islam. Es una historia en un sitio web del domingo por la tarde de Tennessee. Dijo que el anuncio violaba las normas establecidas por el periódico que prohíben los discursos de odio. El portavoz del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, Ibrahim Hopper, dijo en un comunicado el domingo que el grupo cree que el anuncio era islamofóbico. No se supo de inmediato cuánto pagó Future of the America por los anuncios, porque esto no lo pasó como un reportaje, lo pasó como una publicidad del diario. No sé si han visto aquí los diarios de Chile, cuando pagan una página completa, ¿cierto? Y la publicitan. Aquí pasa mucho en Iquique cuando las mineras quieren llamar a una licitación o algo. Y obviamente la fecha no se cumplió. Entonces, vamos a explicar también cómo llegó a esa fecha. Tengamos paciencia, hermano Cleaver. Dice: el periodo de Tennessee en Nashville está investigando cómo llegó a imprimir el anuncio de la página completa el domingo, por una profecía bíblica que afirmó, ¿cierto?, que los señores ahí de la media luna estaban a punto de detonar un artefacto, ¿cierto?, en la ciudad. El anuncio que presentaba las imágenes del presidente, el Papa Francisco, y la quema de la bandera estadounidense fue acreditado al Ministerio Futuro de América, en un grupo que afirma que su misión es proclamar el mensaje de la advertencia final de la Biblia. Titulada Estimado ciudadano de Nashville, la extensa profecía presenta varios párrafos de retórica antimusulmana que afirmaban que la Biblia predice que el papel de este grupo, ¿cierto?, de la media luna, es reunir a todos los hombres del planeta Tierra para combatirlos. Imagínense, una postura muy, muy parecida a lo que decía Uriah Smith. También declaró el presidente sería el último presidente de los Estados Unidos y advirtió que habría otra guerra civil. Y dijo que la religión de la media luna va a detonar un dispositivo el 18 de julio. Obviamente ya sabemos que la fecha pasó y no pasó nada. Ojo,
¿cierto? La extraña prolija también hizo menciones al presidente ruso Vladimir Putin, al Partido Demócrata y a los ataques del 11 de septiembre del 2011 contra los edificios del World Trade Center, las Torres Gemelas. 2001. Correcto, 2001. En una historia en un sitio web del domingo por la tarde de Tennessee, dijo que el anuncio violaba las normas esclarecidas desde hace mucho del periódico que prohíben discursos de odio. Claramente hubo un colapso en los procesos normales que requieren un escrutinio cuidadoso de nuestro contenido publicitario. Y dijo el vicepresidente de la editor Michelle Anastasi, vamos a mostrar aquí la foto del hombre, ahí está. Y agregó que los departamentos de noticias y ventas del periódico operaban de manera independiente. El anuncio es horrible y completamente indefendible en todas sus circunstancias, está mal al punto de que nunca debería haberse publicado. ¿Cierto? Ha lastimado a los miembros de nuestra comunidad y a nuestro propio empleado, y eso me entristece más de lo que puedo creer. Es inconsistente con todo lo que el Tennessean como institución defiende y ha defendido. El periódico Tennessean informó que el ejecutivo de ventas ordenaba inmediatamente que el anuncio del domingo fuera retirado inmediatamente de las futuras ediciones y se inició una investigación. Vamos a ir entonces, vamos a resumir un poco la noticia. Voy a ir pasando hacia abajo. Ahí aparecen los reclamos, ¿cierto?, de los tuiteros. Lo vamos a invitar a que puedan revisar. Pero algo interesante, dice que el Ministerio Future of the America, ¿cierto? Ahí aparece Jeff Pippinger, es una organización sin fines de lucro, con sede en Arkansas, que describe su propósito como un sitio web de evangelismo. Según las declaraciones de los impuestos observadas por el Tennessee Lookout, el grupo recaudó $727,520 el año pasado y tiene un flujo de caja efectivo de $1 millón. Sus fuentes de recaudación de fondos están detalladas en la divulgación más reciente. O sea, hay gente que apoya estas interpretaciones en Estados Unidos. Volvemos al título, vendedores de humo, porque en vez de ponerse esos recursos en la obra del Señor, están destinadas a estas obras que perjudican la obra del Señor. Vamos a seguir en la declaración del New York Times. Miren, también esto fue publicado en el New York Times, imagínense. Jeff Pippinger, quien se identificó como el portavoz del Ministerio Futuro de América, dijo que el periódico debía darle un reembolso completo. Se negó a especificar cuánto había pagado por el anuncio. Seguimos leyendo. El portavoz de las relaciones islámico-americanas, Brian Hooper, calificó el anuncio como desafortunado, pero dijo que era sintomático del aumento general de la islamofobia, en el racismo y en la supremacía blanca. Imagínense que cómo está sucediendo el tema de las protestas y sucede esto, ¿ya? Porque las protestas son en contra de la supremacía blanca. Y miren ahora como lo que se viene a sumar. O sea, esto se viene a sumar como un argumento de supremacistas blancos, ¿ya? Así están poniendo esta interpretación. De esta manera, según el sitio web, el ministerio del grupo advierte sobre las llamadas profecías bíblicas del fin del mundo en cuyo cumplimiento ya no es futuro y que están teniendo lugar ante nuestros ojos. Si bien la naturaleza extraña del anuncio probablemente será interpretada como tal por los lectores, Hooper dijo que en su minoría de personas podrían creer las falsas afirmaciones que se hacen en contra de los señores de la media luna. Y así, miren, dice, obviamente esto es muy peligroso contra nuestra comunidad. Fue catalogado inmediatamente como discurso de odio. Dijo Moyuddin al puesto de observación, te hace pensar que si quieres escribir en una editorial y no lo publicarán, entonces puedes pagar para que se publiquen con un anuncio. Si se trata de una organización nacionalista blanca, el KKK, o haciendo comentarios racistas o antisemitas, ¿lo publicarían? No lo habrían hecho, es la verdad. Vamos a seguir revisando el artículo. La última parte dice, entonces cuando surgen cosas como esta vivimos con mayor miedo, en tiempo de pandemia, ¿cierto? Viene esto hablando de un ataque nuclear. Dijo pues disculparse
puede tirar el anuncio, pero una vez que esta idea está en la mente de las personas, cae más en un estereotipo y esto solo confirma los estereotipos. La declaración de la división norteamericana, dijo la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, condenó enérgicamente el mensaje publicado y se distanció del grupo disidente en una declaración publicada el domingo 21 de junio del 2020, que fue enviada directamente del periódico de Tennessee y Religion News Service y compartida en su sitio web y redes sociales. O sea, la iglesia tuvo que salir a dar explicaciones porque se hacían llamar adventistas, ¿ya? O de teología adventista, de corte adventista. Y cita a Ellen White en el anuncio, ¿ya? Para aquellos que quieren el anuncio, lo vamos a colgar en nuestro Patreon de manera traducida a lo que pusieron en el diario. Ahí lo van a encontrar. Dice: los señalamientos hechos contra la comunidad musulmana han causado dolor y disensión. Rechazamos por completo estas palabras odiosas y deshonestas. Además, debemos ser claros. No hay conexión entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y este grupo y sus enseñanzas que sirven para herir y causar discordia. Una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista declara: en Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, aprendizaje y nacionalidad y las diferencias entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres no deben ser divisivas entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un espíritu nos ha unido en comunión con Él y con los demás. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad o reserva. Esta es la creencia fundamental número 14, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día solicita al Tennessee de Nashville repudie la publicidad y declare públicamente que no hay conexión entre la Iglesia y este grupo. Anunció no solo menciona brevemente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El grupo usó citas de Ellen White, una de los miembros fundadores de la Iglesia, que fueron de contexto. El patrimonio White, la White State, rechaza cualquier interpretación de los escritos de Ellen White que sugieran que ella predice un objetivo específico de desastre inminente. El momento de tal evento es una conexión con el Islam o con cualquier otro grupo de fe, dijo Jim Nicks, director de Ellen White State. Y así la iglesia tuvo que salir a dar explicaciones. Vamos a dejar aquí la foto para que lo conozcan un poco. Me tuve que dar a la tarea, antes de ir a las conclusiones de este tema. Vamos a alargarnos un poquito, vamos a ir a la segunda, ¿cómo se dice?, al segundo trecho de este programa. Me tuve que dar el tiempo para poder traerles a ustedes las explicaciones de por qué llegan a esta fecha, cómo utilizó este hombre el sistema, dónde se desvió y cómo desarticular este engaño, ¿ok? Me leí un escrito que sacaron ellos en español, que es el mismo estudio original que él está dando para enseñar esto, y lo leí y saqué algunas partes interesantes que me gustaría compartir. Primero debemos aclarar que él hizo una interpretación literal, no sé de cómo la hizo, de un manuscrito 154 de 1904, donde dice: mientras estaba en Nashville, una escena se abrió ante mí, una gran bola de fuego pareció caer del cielo y de ella salieron destellos de luz. Cuando estos destellos de luz golpeaban un edificio, el edificio ardía como yesca, y entonces oí a alguien decir: sabía que esto iba a suceder. Estos son los juicios de Dios que sabían que vendrían. Usted lo sabía, dijo otro, usted fue mi vecino. ¿Por qué no me dijo que estas cosas venían y por qué no advirtió a los demás? Hay otra cita que está en el manuscrito en el manuscrito 188 de 1905 y también menciona a Nashville en el mismo suceso. Pero en ningún momento la cita dice de qué carácter va a ser. Simplemente dice que es fuego, como bolas de fuego, pero no habla de artefactos, no menciona a los señores de la media luna en ningún aspecto. Disculpe que tenga que usar estos sinónimos para evitar justamente problemas de monetización. Y aquí voy a citar algunas partes interesantes del estudio de Jeff Fiebinger para que veamos el calibre de la mente de la especulativa, ¿ya? Y podemos prevenirnos en cuanto a esto. Citado del escrito de Jeff, ¿ya? Dice: en la historia final de la Edad Media, en la Edad Oscura, el Señor entró en un pacto con los reformadores protestantes.
y ellos se convirtieron en su pueblo del pacto. Algún tiempo después, en la historia del movimiento pionero que produjo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los protestantes fueron probados por las profecías secretas que habían sido reveladas. La Iglesia protestante rechazó la verdad de las profecías de las 2300 y de los 20 años. Es decir, que para él, los 2520 años es una profecía que debe cortar, o sea, que debe separar entre el trigo y la cizaña, entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Como el carácter de las 2300. Pone esta profecía a ese nivel, ¿ya? De esa manera, mientras el Señor estaba entrando en su pacto, el adventismo pionero pasaba por alto a aquellos que anteriormente habían sido un pueblo elegido del pacto. El protestantismo, al rechazar los secretos de las profecías de las 2520 y de las 2300, comenzó a cumplir un papel que proféticamente se llama protestantismo apóstata. O sea, ya tenemos en un párrafo que llama a la iglesia protestantismo apóstata por no aceptar las 2520. ¿Ya? Después, ¿cómo llega a que Trump, miren la manera que trabaja esta mente, que Trump es el último presidente? Donald Trump es el presidente 44 y 45 de los Estados Unidos. O sea, él está contando que él va a ser reelegido. Si no se reelige, se le va a caer toda la interpretación que tiene él, ¿no? Dice, y es el líder de los Estados Unidos durante la historia representada en Daniel 11, versículos del 44 al 45. O sea, él está diciendo, como es el presidente 44-45, entonces el último presidente, ¿por qué? Porque tiene la misma correlación numérica con Daniel 11 del 44-45. Miren ese nivel de paralelismo que trabaja. Stephen Grover Cleveland fue el presidente 22 y 24 del presidente de los Estados Unidos. El único presidente de la historia de Estados Unidos que sirvió 2 periodos no consecutivos en el cargo. Este hecho identifica a Trump como la 44ª persona que ha sido presidente y al mismo tiempo la 45ª administración presidencial. O sea, es 40-45, como Daniel 11 dice 40-45, entonces el presidente del fin. Sigo citando de su escrito, ahora sobre por qué puso el 18 de julio, ¿ya? Y lo mejor para, ¿cómo se dice?, destruir un argumento es usar los mismos escritos de estas personas. Dice, la advertencia del 18 de julio para Nashville, Tennessee, se basa en la autoridad de la profetisa Ellen White. Pongan atención a este párrafo. Y en los principios proféticos establecidos en la Biblia. Eso es lo primero que dice el primer párrafo. Pero en el segundo dice, Ellen White no predijo una fecha para el evento, ni especificó un ataque del carácter que estamos hablando, del tipo nuclear, ni tampoco dijo que sería los señores de la media luna, ni que lo llevarían a cabo. O sea, por un lado dice que es la autoridad de Ellen White, pero en el siguiente párrafo dice, ella nunca pone fecha, nunca dice un ataque y nunca dice que van a hacer ellos. Y ahora aclara en el siguiente párrafo, en el tercero. La fecha 18 de julio del 2020 se basa en la cronología bíblica. ¿Usted ha leído alguna cronología bíblica, mi querido hermano Moisés, que diga eso? Yo creo que nadie acá ha leído eso. Absolutamente. Ya, entonces es una cronología bíblica de su propia invención, ¿cierto? Se ha identificado a los señores de la media luna en base a la aplicación profética de la Biblia. Un ataque del tipo del que estamos hablando se basa en 3 guerras mundiales. O sea, él utiliza Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial como paralelos para decir, va a haber una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Ese es su paralelo, su forma de generar la interpretación bíblica. ¿Nos ocuparemos de estas 3 guerras? Bueno, vamos a saltar esa parte del párrafo. Dice, para recordarles que esto tiene lógica, lo vamos a hablar más adelante. Yo hasta el momento, después de las 72 páginas, no le encontré ninguna lógica, mis queridos hermanos. Después dice en otro párrafo, las armas nucleares y químicas tradicionales, misiles, bombas, tanques, barcos, aviones y demás, serán parte de esta guerra que se avecina. Es el aspecto nuclear lo que abordaremos ahora, ya que se trata de una aplicación que no es... Y miren lo que dice, se trata de una aplicación que no está especificadamente ni en la Biblia, ni en los escritos de Ellen White.
Él mismo está diciendo que no lo encuentran ni en la Biblia ni en Ellen White. Si no, vuelvo y repito, ¿cómo llegan a la suposición que las profecías de bola de fuego se refieren a eso y que estos números raros se refieren al 18 de julio del 2020 y repiten el cuarto párrafo de esta parte que saqué? No hay ninguna especificación de esa fecha en la Biblia o en los escritos de Ellen White. Vuelve a repetir, no sé por qué, si él lo escribe, es tan valiente de arrojar estas fechas al tuntún. Otro párrafo que me llamó la atención de su sistema de interpretación. ¿Ya? Hay que entender lo siguiente, pongan atención, pues si ustedes se la pierden, de hecho, no tiene mucha coherencia, además de ser párrafos aislados, son difíciles de entender, pero miren cómo trabaja la mente de Pippinger, o su forma de interpretar, ¿ya? Probablemente tenga muy buenas motivaciones, pero, wow, hay un dicho que dice de buenas motivaciones, ¿cierto? De buenos sentimientos está el camino al infierno. Dice, calcula el tiempo entre la ley del Sinaí a la muerte de Cristo y su resurrección, y hace paralelos bíblicos para establecer posibles fechas según el calendario judío. Es decir, hace intrincados cálculos paralelos, juega con números para obtener fechas. En su escrito plantea 3 posibles fechas para el evento, con años distintos, pero utiliza un sistema de cálculo para llegar al 18 de julio. Pongan atención. Cita Marcos 15:33. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15:33. Y ahora dice él, comentando este texto, el número 1533 representa una gloriosa manifestación del poder de Dios. Representa la entrega de la ley en el Sinaí, los 3 días de su muerte, el entierro y su resurrección, y también un periodo representado como la sexta hasta la novena hora. El comienzo pionero del adventismo, que anunció el juicio, representa el final del adventismo, cuando el juicio ejecutivo de Dios es anunciado en el cumplimiento de la promesa de Elías que vendría antes del gran terrible día. Un periodo simbólico de 1533 días, desde 1840 al 1844. ¿Cómo le va quedando el ojo? O sea, él toma versículos, toma que está en Marcos 15:33 y vamos a encontrar una fecha que sea paralela con el 15:33. No importa dónde dé y lo calzamos. ¿Sí? Y mi hermano Jerry, lo interesante que la ordenación en capítulos y versículos no es inspirado, es simplemente un método implementado dentro de la Biblia para facilitar la memorización y la ubicación de los textos de una forma más rápida, ¿ya? Y por eso nosotros podemos memorizarlo con facilidad, pero no tiene ningún sentido sacar esta forma tan rara, yo diría infantil posiblemente, de citar, ¿no es cierto?, el 1533, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia realmente revela. Miren, con ese 1533 empieza a fabricar fechas y dice, si consideramos la ley de la probabilidad, o sea, ya no es profecía bíblica, ya él cita en el párrafo ley de la probabilidad, o sea, no estamos hablando de interpretación bíblica, ahora él salta la numerología y las leyes de la probabilidad, entendiendo que los calendarios juliano y gregoriano son diferentes y fluctúan hasta 13 días entre cada uno de ellos. La probabilidad del 27 de julio de 1299, del 1449, del 1809, del 1839 y del 1840 es muy baja. Pero cuando se añade el cálculo de esa probabilidad, que el punto de referencia es una profecía que se refiere a los señores de la media luna, y que cada una de las fechas que ha cumplido elementos de tiempo de la profecía también estuvo marcado por historias que están directamente asociadas al tema de la profecía, la probabilidad es casi incalculable. Mi pregunta es entonces, si es casi incalculable, ¿por qué trabaja con probabilidades para sacar fecha? Y voy a terminar citando párrafos de él, pues ya la verdad, esto ya es delirante. Justamente me recuerda, como dice el hermano Diego Rivera, a la cabalística, ¿cierto? A sacar numerología, fraseología, cosas bien raras, místicas. La nación, sí.
La verdad que no alcanza no, ni para eso, hermano. No alcanza ni para como eso dicen acá realmente en con todo Chile, esto. Es es la, increíble el nivel de es la versión a especulación. cuenta de los cabalistas. Dice, la nación donde el antiguo Israel residió fue juzgada a medianoche y después en el Mar Rojo. La nación donde Israel moderno se levantó, Estados Unidos, será juzgada el 18 de julio del 2020 y llegará a su fin. Él dice que el país de Estados Unidos llegará a su fin el 25 de diciembre del 2021, de acuerdo con la primera mención del clamor de medianoche en la Biblia. Es decir, miren, me estudié las 72 páginas. No pude encontrar ningún argumento lógico o de peso para decir que era el 18 de julio. Simplemente él puso el 18 de julio primero porque cuadraba con algunos paralelos, así como los que hemos leído, numerológicos, y le daban en el 2020, le dieron en el 2015, si no me equivoco, en el escrito, y le daban por ahí como por el 2027 más o menos, o 2029. Y él dice, por la coyuntura que estamos viviendo hoy, y por el tema de Donald Trump, y por el tema de la pandemia, entonces descarta el resto de las fechas y dice, no, esto va a suceder el 2020, tiene que ser el 2020. O sea, un nivel de especulación dentro de su propia lógica, o sea, dentro de su propio, dentro de su propia lógica y paranoia, especula dentro de la especulación, por decirlo de esa manera. Entonces, mis queridos hermanos, miren, aquí yo puse una frase del bronce. ¿Ya? Yo no les invito a leer esto, pero yo sé que va a haber alguno que va a decir, no te creo, no puede ser que este hermano haya dicho eso, yo lo escuché y para el que no me crea están las fuentes. Pero dentro del estudio puso hasta el proyecto Manhattan e hizo paralelos numerológicos con el proyecto Manhattan. O sea, a ese nivel de conspiración llegó a él. De hecho, yo puse una imagen acá para que ustedes la puedan ver. Lamentablemente llegó a ese nivel y el problema, mis queridos hermanos, que ahora lo vamos a estudiar, es que sí afecta al adventismo. Si fuera un problema interno que solamente nos afectara a nosotros y nos pudiéramos dar cuenta, sería genial, pero esto pasó a ser un problema mayor que va a traer coletazos. Vamos a hablar para terminar justamente de las consecuencias con nuestro querido hermano Moisés. ¿Qué podríamos comentar entonces de las consecuencias? Porque esta noticia, o sea, a mí me llamó la atención encontrarla en los medios de comunicación Al Jazeera. Es decir, el mundo islámico se enteró de mala manera que hay un grupo de adventistas del séptimo día que son islamofóbicos. ¿Qué podríamos decir de esta noticia? Así le vamos a chutear la pelota a usted. Bueno, la verdad que es bastante grave porque considerando que ya la sociedad norteamericana está, no solamente por el coronavirus, sino por lo que acaeció el año 2001, ¿no es cierto? El 11... Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, gracias, hermano Jerry. ¿Ya? Y eso dejó un trauma en la sociedad norteamericana. Entonces, que venga ahora una persona y diga que va a haber otro ataque, pero ahora no van a ser aviones, sino que va a ser una bomba nuclear, no es un anuncio que esté precisamente en el vacío, sino que es algo muy duro, muy, muy fuerte. El problema grave son las consecuencias que trae esto, ¿no es cierto?, para los adventistas. ¿Por qué? Porque la persecución de nuestro mensaje, lamentablemente, estaba justamente escribiendo algo aquí, cuando una persona mezcla la verdad con el error, con sus propias interpretaciones e impresiones, en vez de contribuir a la verdad, está en realidad dando un apoyo al error. ¿Por qué? Porque va a prejuiciar a multitudes, y cuando una persona que no tiene conocimiento de la verdad ve esto, la verdad queda disminuida, distorsionada y menospreciada por un lector o un sincero buscador de la verdad. Porque en su página él, para poder validar su interpretación, colocó también las 2300 tarde y mañana, que son años, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de interpretación historicista, y también colocó las 70 semanas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona que viene y relaciona esto
¿ya? Obviamente menosprecia la verdad y el daño que se hace es bastante grave. Una de las cosas que me llamó la atención es que incluso entre los efectos que tuvo se nombra en el periódico a Terry Heaton, autor y ejecutivo de noticias de televisión retirado, ex productor ejecutivo del Club 700, que era un programa antiguo norteamericano, ¿no es cierto?, que estuvo en boga hace bastantes años atrás, algunas décadas ya, y que era un programa de radiodifusión cristiana norteamericano, y él dijo que el reclamo del anuncio no está respaldado en la Biblia. Obviamente no está respaldado en la Biblia y tampoco no está respaldado por el Espíritu de Profecía para nosotros los adventistas. Entonces, esta idea ha sido debatida en los círculos de la Iglesia para siempre y ya ha habido muchos relatos históricos de aquellos que gritaron que el fin está cerca. O sea, independientemente de que lo haya dicho Jess Pippinger, ¿ya? Esta clase de anuncios tiene un efecto desmoralizador en aquella persona que es una sincera buscadora de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos nuestro curso bíblico, cuando nosotros como iglesia vamos y presentamos, ¿no es cierto?, las verdades que somos la iglesia remanente del tiempo del fin, usamos cálculos proféticos, no solamente características que dan las escrituras y las mismas profecías, sino también 2300 años, 70 semanas, 1260 días proféticos. Entonces es obvio que el daño que causa esto es grave, porque ya cuando vayamos, la asociación es, estos son fanáticos, estas personas están locas, también me van a venir con el asunto de los cálculos proféticos. Entonces, la verdad que en vez de contribuir a la verdad, con esto le ha traído una influencia negativa, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que está todo medido por el Señor, ¿no es cierto? Y que la verdad finalmente va a triunfar a pesar de toda la oposición. Pero son errores de este tipo que no deben cometerse y el Espíritu de Profecía advierte claramente que no se deben hacer. Porque él fue específico, dijo 18 de julio, año 2020, bomba nuclear desde los Caballeros de la Media Luna, como dices tú, ¿no es cierto?, sobre específicamente Tennessee. Esto es bastante triste. De hecho, me hace pensar inclusive como mezcla lo verdadero con el error. La gente, justamente como dices tú, que no conoce, esto va a traer coletazos. ¿Por qué? Porque van a tener que replantearse los discursos de odio religioso y van a catalogar probablemente todo lo que plantee el fin del mundo, todo lo que plantee cálculos proféticos, todo lo que suene a 2300, porque él lo mete en el mismo saco, mete las 2520 con las 2300 y todo esto como su base para poder llegar a lo que es el 18 de julio. Entonces no nos debe sorprender que el día de mañana, por algo yo me cuido, dicen, no, ¿por qué el hermano hace estas pausas al decir, o le cambia los nombres? ¿Por qué? Porque las redes sociales, YouTube, Facebook, están bajando ciertos contenidos, están censurando, y ahora le hemos dado, o sea, no lo digo que le hemos dado nosotros, pero a personas que eran de los nuestros, que se separaron de nosotros, le están dando ahora, como se dice, las herramientas, los argumentos para poder bloquear el mensaje adventista, para rechazarlo. Para rechazarlo, más que nada. Nosotros sabemos que proféticamente no nos va a bloquear, ¿cierto? Porque está el Señor con nosotros, pero está trayendo, tal como lo decía, de hecho recuerdo una cita de la hermana Juárez, dice que no hay que hacer estas cosas, correr sin ser enviado, porque podemos traer persecución adelantada, ¿cierto? Y esto está generando o va a generar controversias innecesarias que lamentablemente podrían costar almas. Porque... Y hermano Jerry, y no es casualidad, porque la casualidad no existe para nosotros, ¿no es cierto?, de que justo en un tiempo cuando se están dando simposios sobre lo que son interpretaciones proféticas, sobre profecías, que claramente todo adventista conoce, proclama y predica en esta hora de la verdad presente. Más encima, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que existe toda una ola, ¿no es cierto?, de teorías conspiracionistas, ¿ya? Ahora con esto va a ser considerado prácticamente para muchos, no para todos, gracias a Dios, pero para muchos, ¿no es cierto?, va a ser considerado como una teoría conspiracionista más. De hecho, o sea, y yo quiero mirar ahora, quizás vamos a pasar a la última parte. Tal como lo dices tú,
estamos teniendo simposios, estamos teniendo seminarios, la iglesia adventista está funcionando en YouTube, Facebook, Internet, Zoom, y el diablo, que no se quiere quedar tranquilo, que quiere ver cómo disminuir la influencia de la iglesia en los medios de comunicación y redes sociales, utiliza un elemento digamos así, que cayó en el error para dar el golpe justamente para tratar de coartar esta influencia que estamos teniendo en las redes sociales el día de hoy. Debemos entender, ¿sí? Mire, disculpe que lo interrumpa, hermano Jerry, pero continúe Okay. con la idea y luego me... Justamente, debemos entender ahora el opinión. plano espiritual. Esto es una guerra. Y así como la iglesia avanza, debemos entenderlo que el diablo también tiene sus elementos no consagrados, ¿cierto?, que han caído en el error para golpear el mensaje adventista. Nosotros sabemos que no lo va a eliminar. Sabemos que finalmente el mensaje va a triunfar. Pero debe hacernos despertar a esa realidad de que el enemigo no está durmiendo. Que el enemigo quiere acabar con el remanente final. La iglesia adventista del séptimo día. Sí, mi querido hermano Moisés. Bueno, quería simplemente acotar un poco más de que esto es una advertencia para nosotros, ¿ya? De que las personas que pretenden o dan con que encuentran una luz que les llama la atención dentro de la Escritura, también acudan a sus hermanos de más experiencia, ¿ya? Y consulten con ellos. Dios no le da, como dice una cita del Espíritu de Profecía, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, dice en parte, dice, Él no ha dado a un hombre nueva luz contraria a la establecida fe de su cuerpo. ¿Ya? Porque Dios no está guiando una sola persona, Dios está guiando un pueblo, y esto debe estar muy claro en nuestra mente. Lo otro que, bueno, el mensaje del tercer ángel, sin lugar a dudas que va a seguir adelante a pesar de los obstáculos, pero por favor, que los obstáculos no los coloquemos nosotros mismos. O los que hemos profesado en algún momento la fe adventista, no pongamos piedras innecesarias en el camino de aquellos que verdaderamente están predicando el mensaje del tercer ángel. Amén. Dale. Okay. Eso quería, Chino, eso quería decir. Pasado obviamente del tiempo, pero lo ameritaba, era una noticia que necesitaba comentar. Yo sé que hay muchos hermanos que quieren hacer consultas, quieren participar. Como ya no nos falta nada para las 12 de la noche para terminar. Si hay algún hermano justamente que quiere hacer alguna consulta o aporte, en este momento puede hacerlo en el chat. Y yo sé que algunos han escrito. Lo hemos estado leyendo. Y justamente había un hermano que había preguntado si se podían hacer preguntas. Creo que este es el momento para hacer preguntas antes del cierre. Voy a revisar igual el teléfono por si me mandaron algún... Oh, sí, aquí tengo un mensaje. Vamos a ver. De esta manera entonces vamos a dejar... Bueno, viendo en cuenta que ya no llegó la pregunta, ¿cierto? Los queremos invitar, ¿cierto? Vamos a tratar de retomar, teníamos la costumbre y el hábito de tener un programa semanal de La Voz del que Ve con noticias. Hemos estado trabajando también en algunos otros proyectos, por eso hemos estado un poco distanciados. Mis queridos hermanos, sí, me acaban de hacer una pregunta. Vamos a hacer un programa exclusivo. No estamos diciendo que el mundo no tiene 6.000 años, sino que estamos hablando justamente de que no podemos usar la fecha de 6.000 años para profetizar una fecha de término, ¿ok? Y eso lo vamos a estudiar porque la iglesia lo tiene muy estudiado, ha respondido a través de los institutos de estudio bíblico, ¿cierto? Y lo vamos a tratar en un prisma bíblico, ¿ya? Porque Ellen White no la podemos tomar o sea, no podemos tomar algunos escritos para eso y olvidar otros escritos que también hablan del mismo tema. Así que vamos justamente a tomar esa temática, probablemente en un prisma bíblico, vamos a ponernos de acuerdo de qué día puede ser. Generalmente los hacíamos los días domingos, pero vamos a ver cuándo puede ser ese prisma bíblico para hablar de esta profecía que, bueno,
más que profecía, no es una profecía, sino que es algo que se malinterpreta y se transforma en profecía, y de cómo nos desvían, y partimos este programa y lo vamos a cerrar de la misma manera, nos desvían de la verdad presente, ¿ya? Nos desvían de la verdad presente. Tal como decía Jaime White, ok, hermano Moisés, vamos a dar el pase. Estamos fijándonos en cosas del futuro, ¿cierto? En vez de fijarnos en las responsabilidades que el Señor nos ha puesto hoy, en la verdad presente. Para terminar, mi querido hermano Moisés, el último pase. Sí, la última acotación, que para que conste toda justicia, ¿no es cierto? No por el hecho de que Future for America haya caído el líder máximo de ese ministerio independiente en esta clase de especulaciones, debe dar pie para que nosotros menospreciemos o hagamos a un lado todos los ministerios independientes. Hay realmente ministerios independientes, más no se llaman así realmente ahora se llaman ministerios de apoyo a la iglesia, ¿no es cierto? Como Secretos de Sellados de Bohr, ¿no es cierto? Los de, ¿cuánto se llama? Doug Batchelor. Amazing Fact. ¿Ya? Amazing Facts. Hechos maravillosos. Como Colorio en Estudio también, hermano. Claro. Pero lo interesante es que ellos, por ejemplo, en cuanto al apoyo monetario, ellos no piden apoyos monetarios para ellos derivan bautismo, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con sustento, ¿no es cierto?, para la iglesia, porque ellos sirven para apoyar y terminar la proclamación del mensaje del tercer ángel y apresurar la venida del Señor Jesús. Así que no cometamos ese tampoco error de ir al extremo contrario de, ¿no es cierto?, anatematizar a todo ministerio de apoyo a la iglesia, porque eso también no es justo. Justamente, eso nosotros somos un ministerio de autosostén, ahí con nuestros recursos estamos sacando adelante este ministerio audiovisual, y nos consideramos justamente un ministerio de apoyo a la iglesia, a la causa de la iglesia. Debo dejar claro, me llegó como un pequeño pero a lo que acabamos de predicar, o hablar, más que predicar, conversar. Es que justamente Pippinger fue uno de los promotores de las 2520. De hecho, podría decir que él fue el que la revivió. ¿Ya? Ese es el nexo que tiene Jeff Pippinger con la profecía 2520. Este tema ya había sido olvidado, este tema no era tocado por un grupo probablemente mínimo, y cuando hablo mínimo, inexistente de la iglesia, probablemente los más antiguos que lo conocían esto, pero él fue el que se encargó a través de este ministerio de volver a revivirlo. Y por lo tanto, a través, como dice el tema, por sus frutos lo conoceréis. Si él revivió esta profecía, que estaba ya sacada del adventismo, y miren cómo terminó, en todos estos cálculos proféticos, hilando cosas que no son. Me gustaría que si alguno de los oyentes cree en este tema de las 2520, pudiera replantearse y revisarlo para ver de que hay un error. De hecho, tenemos un escrito, también lo vamos a poner en Patreon. De hecho, creo que ya está en Patreon y está liberado un estudio bíblico de Ty Gibson, si no me equivoco, ¿cierto? En respuesta a Jeff Pippinger. Sí. Él es pastor, ¿cierto? Una carta que le envió. Ty Gibson es pastor. Sí, es autor del libro que se llama Apostasía en la Iglesia, ¿debemos abandonar el barco? Ok. Es el mismo autor. Listo. Entonces, Ty Gibson sostuvo conversaciones por carta con Jeff Pippinger y le respondió con la Biblia y el espíritu de profecía de manera contundente de que no hay argumento bíblico para volver a revivir las profecías 2520. Están puestas en Patreon. Voy a volver a revisar en una de esas, todavía no lo he subido, pero creo que está ahí de manera liberado para que ustedes también lo puedan revisar. Dicho esto, agradecemos entonces a la presencia de nuestro querido hermano Moisés en el programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Queda invitado quizás para otra noticia que quiera comentar. Todos los días vamos a tratar de estar todos los días miércoles, ¿cierto? Teniendo un programa para seguir comentando. Y desde ya, mis queridos hermanos, recuerden, pueden escribirnos al +56 920 65 37 15 para tener más aclaraciones. El teléfono aparece en pantalla. Pueden seguirnos por medio de la página La Voz del que Ve en Facebook, en nuestro canal de
YouTube, Colorión Studio, donde aparecen todos nuestros programas. De hecho, les vamos a pedir desde ya, como en un principio hubo un corte de este programa, un corte involuntario que fue de señal, le vamos a pedir entonces de que puedan volver a visitar el canal probablemente mañana o pasado mañana, porque vamos a poner el tema pegado, lo vamos a editar, lo vamos a colocar junto para que lo puedan compartir, para que le puedan dar like, ¿ya? De igual manera les pedimos desde ya que puedan darle like a este programa, puedan y esperen, ¿cierto? Un día por lo menos para subir la otra versión completa para poder compartirlos. Desde ya agradecemos a todas las personas que estuvieron el día de hoy, que fueron aproximadamente 25 personas. Gracias por estar, compartan, estudien y vamos a pasar entonces a los créditos finales. Agradecemos como siempre entonces a los que nos ayudan por Patreon mensualmente para poder tener este programa, para poder dedicarnos a editar videos, a nuestro querido hermano Rafael Borges y a un donador anónimo en Patreon. Los invitamos a ir a Patreon para que puedan tener las fuentes de estos programas, y también agradecemos este mes a nuestra querida hermana Yolanda, que también nos ayudó para poder seguir adelante. Recuerden que Primera de Timoteo 5:18, el obrero es digno de su salario. Si les ha gustado, apóyenos en Patreon, PayPal o Flow o cuenta Root. Suscríbanse dándole a la campanita, denle like, compartan con los hermanos y recuerden que Cristo viene Maranata. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.